puede un hombre que no conoce su propio espíritu luchar contra algo que no ve y que es más poderoso que él? ¿Alguien podría responder? ¿Cómo puede un hombre que no conoce su propio espíritu? ¿Qué era el espíritu? Es algo que uno no conoce. Es algo que tú no conoces de ti mismo. Entonces, ¿cómo puede un hombre que no conoce su propio espíritu luchar contra algo que no ve y que es más poderoso que él? Que tiene más fuerza y más autoridad que él. ¿Cómo? Obviamente no estamos hablando de Dios. Porque la palabra dice, me sedujiste. Y fui seducido. ¿Cómo yo podría luchar contra algo fenomenal? Contra algo extraordinario, contra algo que lo único que ha hecho en mi vida es darme paz, alegría, gozo, regocijo. ¿Cómo yo podría pelear contra él? Así que no estoy hablando de él. Así que me viene a la mente ahora que el hombre puede vencerlo. Pero ¿cómo puede vencer una persona? ¿Cómo podría vencer la persona? ¿Cómo podría ser? Y vamos a ir otra vez al versículo con el cual estamos lidiando 2 semanas. Efesios 2, 1, 2. Y vamos a tener abierto allí. Amén. Cosas muy claras. Siempre tengo que empezar desde un poquito antes para que usted pueda entrar en el hilo y pueda entender. Primero debemos entender que el único que nos puede dar vida, el único que nos dio vida fue Jesucristo. Fue Jesucristo. Lo segundo que debemos entender es que nosotros antes de haber tenido vida estábamos muertos. Estábamos muertos. Vivos, pero muertos. ¿Muertos en qué? En pecados y en delitos. En pecados y en delitos. ¿Muertos por qué? Porque nuestro espíritu no podía tener el soplo que Dios había diseñado en el momento que nosotros aceptábamos a Cristo. Amén. Estábamos muertos. Habíamos sido muertos. ¿Muertos por qué? Porque lastimosamente, habiendo nosotros nacidos y el doctor habiendo dicho está vivo y nos dan el golpe y estamos vivos, pero estábamos muertos. Nuestro espíritu estaba muerto. Habíamos nacido a un mundo hostil. Claro que sí. No es así, pastora, porque yo nací en una familia que me amaba mucho. Me dio todo, he recibido todo. Tengo grandes recuerdos. Nunca pelearon mis padres. Siempre estuvieron juntos. Entonces yo no nací en un mundo hostil. Déjame decirte que eso es mentira. Que sí naciste en un mundo hostil. ¿Por qué hostil? Porque lastimosamente el Señor tuvo que darle la autoridad al príncipe de este mundo para que él gobernara y se enseñoreara de este mundo. Por tanto, todo lo que podía ver aparentemente era bueno, pero siempre había de profundidad lo malo. Todo, amén, era fin de muerte, ¿sí? Porque nos llevó a ser personas que lo único que teníamos era, o tendíamos era a vivir, sí, estimulados por ciertas situaciones, como un padre, una madre, un hijo, un esposo, una esposa, un hogar, una familia, riquezas, trabajo, títulos, música, películas, todo lo que tiene que ver con la tecnología, hablando de cosas que se ven, orgullo, soberbia, altruismo,
sabiduría humana, por supuesto. Entonces todas esas cosas eran estímulos en nuestra vida que hacían que nosotros seamos importantes, que seamos alguien. O sea, con una identidad robada, con una identidad engañosa, donde prácticamente esta carne, ¿qué pasó con esta carne? Se hizo fuerte, se hizo mayor, y el espíritu seguía muerto. El espíritu seguía muerto. Nuestro Padre Celestial había entendido, al mirar este mundo, entendió que Él, al crear al hombre y a la mujer, a Adán y a Eva, y al empezar a multiplicarse y empezar a hacer muchas cosas, se perdió el propósito. ¿Y cuál era el propósito? De que el hombre adorara a su ser, a un ser supremo, a un todopoderoso. Se perdió el propósito. ¿Por qué? Porque ahora la gente que estaba muerto adoraba ¿a qué? A su familia, a sus hijos, a los títulos, a la educación, al dinero, al trabajo, a la tecnología y a todo lo que está a nuestro alrededor. Hijos, padres, esposo, esposa, negocios, ministerios, todo lo que hay. ¿Sí? Se perdió el propósito. La gente cambió su adoración. Estaban muertos. Estaban muertos. Entonces el Señor dijo, no, esto no está marchando como debe marchar. He destruido un par de veces al mundo, he dejado pocos sobrevivientes para que puedan enmendar su camino, pero el hombre siempre tiende a ir al mal. Entonces dijo, no, voy a hacer hoy un pacto, voy a hacer algo más importante. Ellos van a tener que ver que hay un sacrificio mucho más grande. Y es, me voy a deshacer de mí mismo y voy a enviar a mi hijo. Voy a enviar a mi hijo, el cual va a tener que sufrir y padecer durante un tiempo, donde tendrá que ser derramada su sangre, donde tendrá que ser vituperado, donde tendrá que ser clavado en una cruz, y siendo el bendito tendrá que ser maldito por causa del hombre. Donde Él, siendo rico porque Él es rey, porque es soberano, porque es todopoderoso, tendrá que ser pobre. Siendo exaltado a lo sumo, tendrá que ser vituperado. Y dijo, voy a enviar. Y le dijo a Jesucristo, ¿estás de acuerdo? Sí, Señor. Sí, mi Señor. Sí, mi Abba Padre. Lo quiero hacer. Porque los dos somos uno solo. Entonces, cuando pasa todo lo que tiene que pasar, dice que Él le arrebató las llaves a Satanás. Sí. Donde nosotros empezamos a tener vida. Entonces, todos aquellos que estaban muertos resucitaron con Cristo. Resucitaron con Cristo. Pero obviamente era algo espiritual, que tenía que darse, tenía que verse o tenía que dar un resultado. ¿En dónde? En el mundo natural. Y es allí que empieza, ¿sí?, tiempos donde cada vez que Dios venía y tocaba a tu corazón, Jesucristo te decía, mira, yo hice esto por ti. ¿Quieres ser mi hijo? Entonces la gente venía y decía, sí, yo quiero ser tu hijo. Entonces dice que allí todos aquellos que iban en esa corriente, que era una corriente que no se movía sola, sino que alguien que estaba a cargo, alguien que era el dueño, que se llama el príncipe de la potestad del aire, al cual nosotros le seguíamos. Nadie nos obligaba a hacerlo. Nosotros lo hacíamos. Íbamos, sí, rumbo a esa corriente. Por eso es que no sabíamos si era pecado, si no era pecado, si estaba bien, si no estaba bien. Pero cuando tú resucitas, sí, te encuentras con cosas fuertes. Porque ahí cada vez que tú querías ir a hacer lo malo, te encontrabas con que no puedes hacerlo.
no debes hacerlo. No hay que hacerlo. No debes hacerlo. Entonces, la gente habiendo aceptado a Cristo y habiendo resucitado, estoy dando el resumen de Efesios 2, y habiendo resucitado, ¿qué pasó con la gente? Muchos no quisieron hacerlo y se volvieron. Y muchos no quieren aceptar tampoco que eso hicieron, porque piensan que pueden decir que son hijos de Dios viviendo la vida que viven. Pero en Efesios 2 el Señor dice, no, es verdad, si bien es cierto, ya no haces las cosas con libertad, ya no puedes ir en contra de con la corriente, ya no puedes ir. Pero ahora hay algo más fuerte. Dice que ahora, como ya no haces tu voluntad, entonces ahora, quien está operando sobre ti, sobre tu vida, siendo hijo de Dios, está operando el príncipe de la potestad del aire. Y opera con todos aquellos que no quieren obedecer al Señor, que no quieren hacerlo. Eres hijo de Dios, pero estás considerado como un hijo de desobediencia. Y considerado como un hijo de desobediencia porque simplemente el príncipe de la potestad del aire está operando sobre tu vida. Amén. Entonces, hemos hablado acerca de los principados, de los potestades. Fue bonito el día miércoles, ¿sí? Que pudimos hablar con amplitud. Creo que quedó mucho más claro. Entonces, ¿el hombre puede hacerlo si no conoce lo que ve? No puede hacerlo. ¿Quién lo puede hacer? Cristo. Cristo, ¿no es cierto? Solamente Cristo lo puede hacer. Amén. ¿Por qué? Habíamos dicho que debemos entender que Él lo puede hacer por una simple y llana razón, el Padre. ¿Por qué? Porque Él los creó. Él los creó. Les habíamos dicho, sí, que cuando Luzbel se rebeló contra el Señor tratando de ser más grande que Él, dice que el Señor lo echó y con Él salieron la tercera parte de los ángeles. ¿Sí? Entonces obviamente no podía mandarlos así para que estén en cualquier lado. Tuvo que haber hecho un lugar. Un lugar. Ya habíamos hablado que estaban en prisiones, ¿sí? En cuevas, donde el Señor los destinó. Entonces, el Señor los creó. Por causa de la rebelión, ellos fueron creados, ¿sí? Pero en Colosenses 2:10 habíamos dicho, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Amén. Y en 1 de Pedro 3:22, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios y en Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Entonces, la segunda razón por la cual, ¿sí?, Jesucristo es el único que tiene autoridad, es porque dice que en Él están sujetos los ángeles, principados, potestades y todo aquello que se mueva, ¿sí? Entonces, el único que tiene autoridad para mover el mundo espiritual es Jesucristo. Amén. Y habíamos dicho que el hombre, al aceptar a Cristo, tiene dos opciones. Amén. Tiene dos opciones. Y vamos a ir a Mateo 12:43, habíamos leído, ¿sí? Una vez liberados de ellas, nuestro espíritu queda limpio y se nos da la opción de elegir si queremos convertirlo en la casa o templo del Espíritu de Dios o queremos seguir perteneciendo a este mundo. ¿Se acuerda que habíamos dicho esto? Teníamos dos opciones. Sí, teníamos dos opciones. Aquí no se trata de que solamente le buscamos a Dios para cuando nos conviene.
¿sí? Ah, no, es que Dios sí nos puede restaurar el hogar, entonces busquémosle al Señor. Ah, es que Dios nos puede dar el dinero que necesitamos, entonces busquémosle a Dios. Ah, no, es que Dios sí puede sanarle a mi hijo, busquémosle a Dios. No. Dios no tiene esa clase de opciones. Ese es el evangelio barato que a nosotros nos enseñaron, ¿sí? Acércate a Dios y vas a vivir feliz. Acepta a Cristo y vas a ser reconstruido tu matrimonio. Ese fue un evangelio barato. Por eso es que mucha gente hoy sigue siendo operado por el príncipe de la potestad del aire. Amén. Entonces dice que las personas permitieron, ¿sí?, que Dios entrara a su vida. Pero para que Él entre tiene que haber primero salido el espíritu inmundo. Tiene que haber salido el espíritu del hombre. Eso significa que Dios sí lo hace. Cuando nosotros venimos a Cristo y de todo nuestro corazón, y usted lo sabe, y usted tiene que estar convencido de eso, porque usted no puede anular la sangre de Jesucristo en su vida, no puede hacerlo. Usted no puede decir que Dios nunca hizo nada. Dios sí lo hizo. Cuando usted vino y se acercó a Dios, por la forma en que haya sido, usted se acercó a Dios. Entonces, como no pueden estar dos seres, primero porque Dios, sí, es celoso y Él no comparte su gloria con nadie. Entonces, tiene que haber una decisión. Él entra y tiene que salir el espíritu inmundo. Entonces, al entrar el Señor, salió el espíritu inmundo. Sale el espíritu inmundo y anda por lugares secos, buscando reposo. Y no lo halla. ¿Por qué no lo halla? Porque obviamente tiene que llegar o ir a ese lugar de donde él salió. Entonces dice, volveré a mi casa. Volveré al lugar donde yo habité siempre. Siempre. ¿Cómo él habitó? Usted sabe. Usted sabe de la forma en cómo él habitaba. Si había odio, resentimiento, si había vicios, si había qué sé yo, mil cosas, usted sabe cómo él habitaba. Usted sabe cómo él habitaba. Entonces dice, volveré a mi casa, de donde salí. Y cuando llegué, la hallé desocupada, barrida y adornada. Entonces dice, va consigo y trae otros 7 espíritus, peores que él. Y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Dice, viene a ser peor que el primero. Déjeme decirle, y voy a decirle, y perdóneme, pero lo diré las veces que sean necesarias hasta que usted se grabe eso. Aquí no se trata de que en 2, 3 días, 3, 4 meses, 5, 6 años, sí, usted ya puede mirar la efectividad de Satanás. Usted lo va a mirar cuando él ya haya hecho todo en su vida. Ahí saldrá su estado postrero. Ahí saldrá su estado postrero. Amén. Entonces, dice, ¿esto a quién le ocurre? Lo que dice Mateo, ¿a quién le ocurre? Esto le ocurre a la persona que escuchó la palabra, que creyó y siente que la vida de ella era pecado y muerte. Entonces viene el Señor y la libera. ¿Sí? Dando sentido al sacrificio que el Señor hizo en la cruz. Amén. Pero ¿a quién le pasa esto? A la persona, no es aquí lo que el Señor nos está diciendo, no es solamente necesario ahora que creas. Sí, la fe sin obras es muerta. Aquí no es solamente creer, o no solamente es como dicen la fe prudente. Sí, la fe que nosotros nos hemos inventado para seguir pecando y haciendo lo que nos da la gana. Amén. Entonces, dice que no solamente bastó con creer, sino que esta persona no quiere someter su voluntad a la de Dios. No quiere. No forma parte de su ejército, no quiere formar parte de su ejército, no quiere ser de aquellas personas que quieren pelear por una causa. Son personas que solamente buscaron lo cómodo. Amén.
y rechazan la libertad en Cristo que Dios les ofrece. Y estas personas automáticamente, hermanos, quedaron desprotegidos. Y eso hace que el espíritu inmundo regrese. Y regresa. Y al regresar, sí, empieza a operar. Empieza a operar. Amén. ¿Sabe por qué también muchas veces no se manifiesta? ¿Sabe por qué? Porque estamos en un lugar santo. Estamos en un lugar de santidad. Pero permita que se vaya. Permita que se vaya. Y va a ver. Amén. Ahora, por el contrario, hay personas que dieron paso a la oportunidad de Dios, ¿sí? Nos ofrece para cambiarnos y santificarnos. Nosotros le dimos la oportunidad a todo aquello, ¿sí? Y nosotros estamos aceptando el cambio y la santificación. Se cumple en su totalidad la promesa de Cristo de ofrecernos nuestra liberación, pagada a un grandísimo precio, por la cual, si hacemos presente en nuestras vidas su evangelio, no triunfará en nosotros el maligno. Amén. No triunfará, formando desde ese preciso momento parte de un pueblo santo. Sí, es lo contrario. Sí, hay personas que no solamente hicieron el un paso, sino que al estar agradecidos por todo lo que el Señor está haciendo en nuestra vida, deciden 100% servirle al Señor. Amén. Deciden servirle al Señor. Ahora, mi pregunta es, ahora vamos a hablar en el segundo caso, porque ya habíamos hablado del primero, ¿no es cierto? Ahora mi pregunta va a ser, a todos aquellos que hemos decidido, ¿sí?, que Dios sobre 100% en nuestra vida y estamos nosotros protegidos, ¿dónde queda esta potestad? ¿Dónde quedan ellos? Los aires. ¿Sí? ¿Desaparecen de nuestras vidas? Amén. Eso es algo que usted también necesita tener claro, ¿sí? Ellos están a nuestro alrededor. Amén. Ellos están con nosotros. Porque lastimosamente, quienes no deberíamos estar aquí, somos nosotros. Por eso nosotros aquí solo estamos de paso. Quien habita aquí es Satanás, es el príncipe de este mundo. Y como él es el príncipe de este mundo, está en todas partes. ¿Sí entiende eso? Quienes no deberíamos estar somos nosotros. O sea, Dios lo que tenía que haber hecho es, en el momento que aceptamos a Cristo y nuestro corazón era honesto y sincero, tenía que habernos llevado. Tenía que habernos llevado. Y no estaríamos padeciendo de tal manera. Porque Dios, conociendo la intención de nuestro corazón, Él sabía cómo iba a ser nuestro caminar. Amén. No así con otras personas que saben cómo llegaron al Señor. Sabían cómo estaba su corazón. Entonces, a ellos deberían haber tenido que padecer, ¿no es cierto? Pero lastimosamente no es así. Dios es soberano y Él actúa como Él quiere. Amén. Entonces, mire, el Señor nos dice que no. Al contar con la protección de Cristo, estas no nos pueden hacer nada. Es verdad. Cuando nosotros estamos viviendo una vida íntegra delante de Dios, ellos no nos pueden hacer nada. Pero ellos están ahí. ¿Por qué están ahí? Ahora usted va a saber por qué están ahí. ¿Por qué están ahí? Ellos están esperando a que nosotros caigamos. ¿Sabe por qué? Porque ellos saben que nosotros tenemos esto, carne. Y la carne a nosotros nos hace débiles. Amén. Entonces mire, ellos están esperando que nosotros caigamos. ¿En qué?
No, que caigamos en la tentación. No en pecado, que caigamos en la tentación. Amén. Eso es lo que ellos están esperando. Pues, en el momento que Cristo entra en nuestras vidas, se produce una revolución interior. Amén. Sí acepta usted. Es verdad. Es como cuando alguien va. Yo me acuerdo, cuando nosotros vivíamos ahí en Los Arrayanes, todo era paz. Cuando llegaba mi tía, había una revolución completa. Sí. ¿Por qué? Porque ella era la dueña. Entonces, es igual. Jesucristo, cuando entra a nosotros, tiene que haber una revolución. ¿Por qué? Porque Él tiene que empezar a poner en orden todo lo que estaba desordenado. Estábamos muertos. Amén. Estábamos muertos. Ponga atención, por favor. Porque si no, aparte que no reciben. Ponga atención. Esto le puede dar victoria. Esto le puede dar libertad. Una sola palabra que usted reciba de parte de Dios, lo que su alma ha estado gimiendo y clamando, va a traerle libertad. Amén. Mire, nuestra alma o casa preparada para recoger al Espíritu recibe al inquilino tan deseado y debe ser amueblada con los enseres de Dios. Pero debemos saber, el alma tiene una ventana. Tiene una ventana en nuestra parte racional. Entonces significa que es la razón. Amén. Esa es una ventana, hermanos. El alma tiene una ventana en nuestra parte racional, la cual sigue viva. ¿Por qué? ¿Por qué sigue viva? Porque esa forma parte de nuestro diario vivir. ¿Sí? Esa es la que tiene mucha fuerza. Entonces dice que es la que sigue viva y es la que debemos dominar. O sea, el Señor no nos está diciendo que la debemos matar, sino que nosotros debemos dominarla. Sí, entonces a la razón hay que dominarla, someterla. Sí, porque es la que siempre ha querido y ha hecho lo que le da la gana. Amén. Entonces, vamos a ir a 2 Corintios 12:7. Miren lo que dice. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofeté para que no me enaltezca en sobremanera. Mire lo que está diciendo. Estaba diciendo que le había dado un mensajero de Satanás. ¿Qué hace el mensajero de Satanás? Habla. ¿Y para qué le había dado ese aguijón? Para que no se enaltezca. ¿Por qué? Porque lo que hace Satanás es siempre hacernos creer que nosotros, por nuestras fuerzas, por nuestra naturaleza, por nuestra sabiduría, porque tengo un buen esposo, porque tengo una buena esposa, porque mis hijos son mejores, porque el dinero que tengo me hace grande y que no sé qué, que no sé cómo. Sí, dice, para que no se enaltezca. Para que no se enaltezca. Amén. Entonces, ¿por qué dice que le dio un aguijón? Porque en ese aguijón Pablo tenía que aprender a dominar. Pablo tenía que aprender a dominar para que él mirara que el único que tiene autoridad, dominio sobre nosotros era Cristo Jesús. Entonces, mire, nuestra razón que está en constante comunicación con nuestra alma. La razón lastimosamente, como dice que es una ventana, entonces, todo está receptando. Todo está receptando. Pero lastimosamente esa recepción, ese receptor no es para bien.
¿Por qué? Porque es aquel que te deja ver las circunstancias, es aquel que te deja ver lo trivial de este mundo, es aquel que te deja ver las victorias mentirosas de Satanás. Dependiente. Te hace una persona dependiente. Mira, por eso dice, por eso dice, el aguijón debe ser objeto de nuestra circuncisión personal. Dejar que el nuevo hombre espiritual que acaba de nacer, ¿sí? Un hombre espiritual que acaba de nacer, vaya creciendo sin ser ahogado por nuestro yo racional. Amén. Miren. Por eso, una vez yo les dije, hablando acerca del aguijón, yo les decía, eso no es algo que tiene que vivir siempre. Es por un tiempo. Cuando Dios haya podido dominar esa área de tu vida. Amén. Entonces, tiene que dejar que el nuevo hombre espiritual que acaba de nacer vaya creciendo sin ser ahogado por nuestro yo racional. El ser ahogado por nuestro yo racional, ¿sabe lo que está diciendo? Que no te dejó crecer. ¿Te quedaste ahí? ¿Te quedaste frenado ahí? No le diste opción a algo grande que Dios tenía para ti. Porque el raciocinio ganó a la fe. ¿Sí? La razón gobernó otra vez. Y lastimosamente, como yo les decía, no es que es la razón, sino es aquel que está gobernando en el aire y que utiliza todo lo que está a su favor para volverte a ser esclavo. Pero ahora sí con autoridad. Antes tú tenías libertad, ahora te haces preso de ciertas situaciones las cuales no puedes dejar. Como por ejemplo, yo quiero salir del odio y no puedo. Yo quiero soltar esto y no puedo. Antes, ponte a pensar antes. Sí, había mucha libertad en cosas que hacías. No era algo que friccionaba tu vida. Sí, pero ya en Cristo tú empiezas a tener aflicción. Te quita el gozo, la paz. Te haces tan incrédulo. Porque hay muchas cosas que te son impedidas en el Señor. Es porque simplemente esta potestad, Satanás, está operando con libertad ya en tu vida. Te hizo esclavo. Por eso no puedes salir de ahí. No puedes salir de ahí. Se te hace difícil. Peor, no conoces. No conoces cómo Él se mueve ni cómo Él actúa. Amén. Mira, siendo este último objeto de continua negación para que el bebé en Cristo vaya creciendo. Mira lo que hace. Hace que tú niegues. ¿Pero niegues qué? Lo espiritual. Tu fe. Porque la fe te dice, debes creer. Y tu razonamiento que te dice, no, yo tengo que hacer algo para que esto pase. Porque si yo no hago, esto no se va a dar. Si yo no actúo así, me van a seguir viendo la cara. Si yo no reacciono mal, ellos me pisotean. Si yo no trabajo como debo trabajar, yo no tengo dinero. Entonces, ¿qué es eso? Falta de fe. La persona que decidió nacer en Cristo se quedó allí. Se quedó. Amén. Se quedó. Mire, para que el bebé en Cristo vaya creciendo y por consiguiente menguando el racional, vamos a ir a Romanos 2:29, y por tanto debe menguar, sí, lo racional, la razón. ¿Qué es lo que debemos hacer? Romanos 2:29. Sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu. Amén. No en letra, la alabanza del cual la circuncisión del corazón. ¿Sabe lo que significa circuncidar? Es abrir paso. Es abrir paso, hermanos, para que salga lo que me tenía esclavo y que pueda entrar lo que puede santificar mi vida. Amén. Miren, no quiero decir con esto
dice que no contemos con las armas necesarias para vencer la tentación. O sea, eso está diciendo que nosotros tampoco debemos pensar que no hay armas que pueden vencer a la tentación, porque sí las hay, y es la palabra de Dios. Sí, pues tenemos un gran aliado, se llama Cristo, que nos ayudará a librarnos de ella. Sí, Cristo nos ayuda a librarnos de ella. Pero no por eso debemos despreciar a las potestades del mal. Y eso es lo que el Hijo de Dios ha hecho. Pero no porque Él ha querido. En nuestro razonamiento nosotros decimos, no, es que como nosotros caminamos en santidad, el enemigo no puede hacer nada. ¿Por qué nos va a tocar? No debe tocarnos. La palabra dice que no nos debe tocar. Pero la palabra dice que todo el tiempo somos tentados. Y aquí lo que te estoy diciendo y te estoy advirtiendo, no te estoy hablando de que vas a pecar, te estoy diciendo que vas a caer en tentación, que es diferente la tentación al pecado. Sí, la tentación empieza a dar a luz al pecado. Pero solo basta que tú caigas en tentación y tu vida está fregada. Pero el problema de los hijos de Dios y de los grandes siervos de Dios que cayeron fue haber menospreciado las potestades del mal. Haberles quitado la importancia que ellos tienen y que Dios mismo en su palabra les da. Hemos menospreciado a las potestades. Cuando mire lo que dice, mire lo que dice. Vamos a seguir leyendo. Dice las potestades del mal. Todo lo contrario, puesto que tienen el permiso de Dios para permanecer en este mundo. Tomemos en cuenta eso. Ellos tienen permiso, autorización para estar y permanecer en este mundo. Ellos actúan y operan. Yo en esta semana le decía a alguien, llévale a ver quién opera debajo de esa virgen. No es casualidad. Váyase a la Virgen del Panecillo y váyase a ver a su alrededor. ¿Qué nomás hay ahí? Prostitución, miseria, delincuencia, vicios. ¿Quién está operando? Es el dominio de Satanás que se mueve en esa virgen. ¿Sí? Está como autorización de Dios. ¿Sabe por qué? Cuando dijeron el pueblo de Israel, danos rey. Señor, mira, nosotros vemos cómo prosperan las otras ciudades. Mira, les vemos cómo están bien parados, firmes, Señor. Y nosotros aquí todavía no podemos tener nada. Danos rey. Y el Señor le dijo a Samuel, le dijo, tranquilo, mi hijo, no sufras, no te despreciaron a ti, a mí me menospreciaron. El Señor le dijo, pero diles ahora que por lo que ellos han pedido y ellos han querido, pues ahora será un yugo que se les va a imponer a ellos, una carga se les impondrá a ellos. Ellos tendrán que pagar tributo, ellos tendrán que hacer tales cosas por causa de haber querido lo que ellos querían. Entonces, es igual en esta tierra. Muchos levantan dioses, levantan ídolos, levantan figuras. ¿Sí? Y el Señor dice, bueno, ahora atenta a las consecuencias. Atenta a las consecuencias. Por eso predomina en muchas ciudades, sí, grandes potestades, gobernadores. Y los hijos de Dios, creyéndose que ya han llegado a la maximidad de su santidad, dicen, no me puede hacer nada. Eso es lo primero que usted tiene, ese es el primer argumento que usted tiene que destruir en su vida. Amén. Hay un versículo en 2 de Pedro, pastora, que dice, mientras que los ángeles que son mayores... Espérate, sí, por favor, déjame, por favor. Ven, dice... Entonces, mire, Dios les da permiso para permanecer en este mundo hasta que llegue el día del juicio. Sí, hasta que llegue el día del juicio. Ellos estarán y permanecerán aquí. Y ellos ya tienen dominio. Toda la gente va atrás de ellos. Corren detrás de ellos. Ellos no necesitan ser obligados. Todos corren. ¿Para quiénes?
Ellos están siendo tomados para los hijos de Dios, a quienes les están esperando que caigan en tentación. Sí, pero dice que ellos estarán hasta que haya el juicio. Por lo tanto, debemos tener en cuenta que son más poderosos que nosotros, hermanos. Por favor, otro argumento que debemos destruir. Las potestades son más poderosas que nosotros, porque no las vemos, porque no las conocemos. Así que destruya otro argumento. No se sienta, sí, con autoridad y poder para hacer cosas que Dios no le mandó. Mire, y debemos tenerlas un respeto especial. Esta pastora que está hablando, ya vamos a hablar bíblicamente. Sí. Y debemos tenerle un respeto especial. El mismo que hasta los ángeles les tienen. Ahora sí vamos a ir a 2 de Pedro 2, 9, 11. Amén. El mismo que hasta los ángeles le temen. Y mire lo que dice. ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio? Y mayormente a aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. ¿De quién está hablando? De todas las potestades, de todas las potestades. Mire lo que dice. Mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Mire, dice la palabra que el Señor sabe cuidar a los piadosos. Sí, no está diciendo te voy a dar fuerza y poder y esto para que hagas esto. No, dice Él sabe cuidar a los piadosos. Él sabe cuidar a los piadosos, sabe cuidar a aquellos que están practicando la justicia, sabe cuidar a aquellos que están obedeciendo sus mandatos, sabe cuidarlos. No dejará que ninguna tentación sea mayor para ellos. Y dice, pero también dará un justo castigo a todos aquellos que no practican, que no viven la verdad. Dice que para ellos está preparado. Sí, ¿qué crees? Que todas estas potestades hagan lo que quiera con ellos. Amén. Pero mire, y ahí nos está diciendo, hermanos, dice, mira, si los ángeles, que teniendo el potencial, que teniendo la fuerza, dice, ellos, dice, no profieren palabra de maldición para quienes, para el Satanás y sus secuaces. Sí, dice, si ellos, dice, no lo hacen, ¿por qué lo vamos a hacer nosotros? ¿Por qué lo vamos a hacer nosotros? Amén. Mire, y así el Señor nos indica la manera de actuar. Vamos a ir a Judas 8, 9. Mira, dice, no obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Hasta ahí quedémonos un ratito. Mire, ¿sabe de quiénes está hablando? De aquellos que pueden decir, no, a mí no me va a pasar nada, a mí no me hacen nada. Sí, viven en pecados, en desórdenes delante de Dios, no obedecen, mancillan lo santo, se burlan de la palabra, aumentan la palabra, disminuyen la palabra, blasfeman en contra de los santos. Y ellos creen que no están siendo operados por Satanás. Terminan burlándose de Satanás. Terminan quitándole el poder y la autoridad que Dios le dio. Por eso dice, por eso les está diciendo, mire, está hablando en contra de aquellos que rechazan la autoridad y blasfeman. Dice personas soñadoras, claro, porque creen en fábulas. Sí, creen en cosas que Dios no les ha enseñado.
y piensan, una locura, tengo una carga por alguien, hermanos, porque digo, una persona porque viene supuestamente lleno de Dios y que puede hacer mil cosas, sabiendo que hay una debilidad con una persona a quien ella quiere, sí, y piensa que puede utilizarle de tal manera, sin darse cuenta que en cualquier momento el enemigo le va a hacer caer y le va a hacer esclavo otra vez de lo que Dios le libertó. De ellos está hablando Señor, de aquellos que mancillan la carne, sí, que rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores, dice. Pero mire, dice, el arcángel Miguel. ¿Sabe quién es el arcángel Miguel? El ángel que está a cargo de la... Es el ángel que está a cargo de todos los ángeles, ¿sí? Del ejército, amén. Sí, mire, dice, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, o sea, el Señor le permitió que Miguel contienda con Satanás y estaban ahí de tú. ¿Por qué estaban contendiendo? Porque contendían y disputaban por el cuerpo de Moisés, dice, ¿no es cierto? Mire, dice, el arcángel Miguel, teniendo la autoridad, porque pienso que Dios le debe haber dicho, sí, anda nomás, ve, yo te doy autorización. Dice que aún ni teniendo la autorización del Señor, dice que él no profirió. Mira, dice, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que le dijo, el Señor te reprenda. El Señor te reprenda. Le debe haber sacado de casillas, ¿no? Le debe haber sacado de casillas al arcángel Miguel Satanás. Por eso le dijo, el Señor te reprenda. Amén. Amén. Mire. Entonces, usted tiene que entender cuál es el verdadero poder. Un poder oculto e invisible que tienen estas potestades. Usted tiene que entender que ellos siempre estarán a 0 a 1 por el simple hecho de que nosotros no les vemos. No les vemos. Y peor, no les conocemos. Usted no tiene idea la capacidad de odio, la capacidad que él tiene para aborrecer a un hijo de Dios. Usted no tiene la capacidad de entender que cada vez que usted hace algo bueno para Dios, él viene con odio. Un odio, hermanos, que ha crecido durante toda la formación de la tierra. No minimicemos el poder satánico que está operando aquí. En el argumento, en la razón. Altivez. ¿Quién desató altivez sobre tu vida? ¿Fue Dios? No. Satanás. ¿Quién te hace creer que tú estando separado de Dios puedes ser mejor? ¿Quién te hace creer que tú estando separado de Dios puedes ser mejor que una persona que está con Dios? ¿Quién te hace creer? La altivez que fue desatada por Satanás. La forma en cómo él opera, la forma en cómo él actúa. Pero tú no puedes imaginarte todo lo que él planea en contra de ti, todo lo que él utiliza. Mira, yo decía, hablaba en esta semana con alguien y yo decía, el Señor a mí me mostraba esto. ¿Qué tiene la capacidad, hermanos, de poder hacer esto? Y puede atemorizar el Señor. ¿Y susto serás? Dice él. ¿Sí? De gran susto serás. ¿Usted cree que es solo chiste nomás cuando usted está sintiendo algo en su casa y se le estremece el cuerpo? No, tranquila, hija, aquí está Dios. Tu carne te hace minimizar la potestad de Satanás.